Si nadie se va a sentar ahí, puedes tener la mesa más pegada y que si agarra menos zoom, no sé. Ahí. Voy probando como ayer. Algo así. Lo intenté, pero se veía raro y no grababa la pizarra. Yo me acuerdo que grababa la física por ¿Yo? Sí, creo que sí. El profe que leía el saco todo el día. Con Javier Pérez, ¿no? Sí, no me mierda. Menos mal lo pasé. Por suerte pude sacar el taxi que me dándole la mano al profe por el cielo. Yo pasé con la primera, nomás que bueno, es que la tercera, pero tampoco. 100 pesos. Centro de transferencia. Pusimos lo que es todas las instrucciones respecto al caso del estudio que tienen que realizar. Como me había comprometido, ¿cierto? Tienen el enunciado una especie de instrucciones para realizar el informe con las secciones que esperamos que tengan. Ojalá no se pasen de eso porque ya es suficiente. Lo mismo para la presentación, una rúbrica en la cual detallamos cómo se les va a evaluar con los criterios de niveles de 1 a 5 y las distintas dimensiones que les pedimos. Y obviamente el template del informe en látex y el PPT que pueden ir llenando, también con introducción. ¿Ya? Ahora pueden revisar a su conveniencia, ¿vale? Si hay alguna duda, lógicamente la pueden hacer. ¿Sí? Los grupos tenemos que actualizar la lista porque hoy día el chico me dijeron que iban a algunas personas. Y yo tengo acceso a las civiles, no tengo acceso a las ejecución. Entonces lo voy a ver. ¿Sí? Esto fue lo que se pasó. ¿Sí? Ok. Mira cuánto te la cosa pasó. Claro, con eso. Está bueno. La forma de quedarme dormido. Pero bueno. Tiene muchos puntos de cooperación. Por ejemplo, acá tiene usted el PDF del proyecto, en donde está las instrucciones, como usted lo que tiene que responder, los modelos mínimos que nosotros les solicitamos que entrenen y que evalúen. La pregunta de decisión que recomendaba para ustedes responder. Y lógicamente un protocolo de acuerdo a la metodología que nosotros esperamos apliquen para tener todo esto completo. ¿Ok? Entonces, lógicamente después también hay ciertas cosas como archivos que tienen que generar y esperamos que entreguen una carpeta que tengan los siguientes archivos en donde van a tener ciertamente una propuesta, cierto informe. Básicamente los datos tienen que subirlos y el código, lógicamente. ¿Ok? Al igual que la PPT y el informe. ¿Sí? Los datos tienen que ser libres, ciertamente, como les dijimos antes, están habilitados para usar cualquier modelo de lenguaje que ustedes quieran. Ahora, si en algún momento le hacen una pregunta en la presentación y les dicen la generó ChatGPT, están en el error. ¿Sí? Sí, entonces tienen que saber defenderse. ¿Sí? No vale, no, porque si no estarían copiando. Y el contenido del informe y la tabla mínima de comparación que entiendo bien hoy con los chiquillos del laboratorio, ¿cierto? Para ver las métricas. Hay una especie de calendario para ustedes recomendado para que vayan avanzando de a poco. Y la rúbrica, lógicamente, que evaluamos nosotros en el informe junto a sus puntos 1 y 2 y con las contribuciones de una cosa de formalidad. En tanto el informe, ustedes pueden ver las instrucciones, ¿cierto? Más o menos cuánto tendría cada sección en términos de palabras u otras, si es que existe un máximo. Pero tratamos de ser lo más detallados posibles para que no existan ambigüedades. ¿Ok? Pero siempre se nos puede escapar algo. ¿Sí? Aquí no puedo leer el látex porque no está compilado, pero por ejemplo en el PowerPoint ustedes pueden ver que
PowerPoint está hecho y es cosa para ustedes de completar. ¿Ok? Esperamos que sea lo más claro posible en ese sentido. Las secciones, ¿cierto? Etc. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Sí. A los chicos que pusieron van a evaluar. Sí. Entonces, dentro de tu grupo podemos montar. Sí, pero pues solo puedes tener gente de tu laboratorio. Ahí. Sí. Sí, pero es la misma cosa. Y algo más se le va a llevar porque también me he Todos tienen el link. Cuando yo les envío los correos, se los envío a las dos secciones. Pero la tarea igual Que no lo revisen. Otra vez. Acceso al Dropbox, todos tienen. De hecho, el profe sube las cosas, las mismas cosas a otra carpeta, eso le dice. Y que como el correo de la dirección de la fecha no ha llegado, por eso no lo. Ahí sí. ¿Puedes correr la fecha? Sí, lo mismo. No, ¿cómo que eso? Sí, lo mismo. ¿Qué cosa no? Muy seguro que lo entiendo. El tiempo de entrega va a pasar a correr una vez que tengamos los grupos armados. El tiempo de entrega, pero por eso lo extendimos a la semana del 20. No era la primera. No era como la primera semana de agosto, ¿no? Domingo de Entiendo que era para el 9. No sé si después me expliqué por su cuenta. Se te mató, ¿no te acuerdas? ¿Sí lo envié? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? No. Ya, yo sé lo mismo. Pasó que redacté el mail. No como borrador. No. Sí lo envié, pero lo envié porque lo copié y después abrí otro para enviárselo de nuevo porque había que le había cambiado. Y no lo puse a usted en copia. Pero sí. Pero lo envié el 7 de julio, de hecho. Pero no usted. Sí, la verdad. Pero sí. Sí. Pero yo estaba muy seguro que le había enviado, sí. En la parte que usted nos como nota como un que hace por semana, por decirlo de una manera, dice que hay que haber una aprobación del dataset. ¿A usted hay que decirle los datos que vamos a ocupar? ¿O como... A los chiquillos. pero tiene que pasar por ellos. Sí, pero no es una aprobación como estricta, es como, oye, ¿tú crees que esto me sirve? Una cosa así. ¿Sí? Porque puede ser que ustedes encuentren unos datos que realmente, en general los datos están todos sucios. ¿Sí? Pero muchas veces la idea es como preguntar, ya, ¿pero qué voy a responder con estos datos? Ese tipo de validación. ¿Sí? Entonces, ¿mañana nos va a dar los grupos? Sí, porque tengo que pedirle la lista al profe de ejecución. Entonces los grupos son solo del mismo laboratorio. El mismo laboratorio. Al final, sí se guardaba el laboratorio. ¿No se guarda? No, ninguna se guarda. Y una probabilidad del 30%. De hecho, voy a hacer la tía porque bueno. Los grupos de 5 somos como 30. Perdón por eso, pero. ¿Vas al rock? ¿Por qué estás diciendo en la clase? ¿Estás en la live? Sí, bueno, acá no voy a las cosas. ¿Estás ahí tocando? Entonces estás diciendo la wea. No, anotando la. Ahí está. Se me descarga un PDF que te voy anotando las cosas. Es demasiado. Es que yo no puedo hacer esa siento que si me empiezo a notar como que en ese momento como que ya me pierdo y ya como que estoy en el limbo cuando la clase. Hermano, al final no te pasa todo. En 2 segundos Es que bueno, era demasiada materia, bueno, sí, igual no esperen igual que pase 58 páginas de PDF. ¿En qué? ¿Una hora? Porque antes que llegan todos los planes. la impresora, ¿verdad? ¿En este caso? Empezó como 8 y media. Empezó como 8 y media la clase. Y ya a media hora ya no podía aguantar más. Era así información. Lo único que entendía era el rock y cuál era el mejor método. Voy a hacer.
kernel. Lo bueno es que no trabajo, el mismo trabajo me costó los plazos. Ah, sí. Ah, no se entrega todo junto. O sea, no, claro, Ah, eso es como que. ¿Dónde se dijo esa hora? Pero si ya la o sea, no lo digo, el profe lo estaba leyendo. Que me toca hacer la entrega, hermano. Me toca hacer la entrega. Debería ser la aplicación. Ah, pero eso yo creo que si lo escribo ya no lo digo. Puro meca camaleón, ¿no? Lo Sí, yo lo estaba jugando, güey. Qué baratito, igual. ¿Cuánto? Poco me hago. Ah, bueno. Después de que terminamos solo. No, a veces el mismo idioma. El K versus el One versus el One fue versus el Ya, me disculpo por eso, la vendí. Ya. Todos tienen entonces el material con el calendario, básicamente lo que habíamos puesto en la pizarra para ustedes. Y sí, el profe dijo que una copia de ese medio, entonces, bueno, espero que él haya podido hacer igual a su alumno, pero lo acabo de hacer. Eso. El Dropbox lo tengo. El Dropbox es el mismo de ese. El 24 de agosto. Ah, ¿Ok? Es lo mismo, está. Ya, entonces en la semana pasada, la sesión anterior, terminamos en esta slide, ¿verdad? En donde les explicaba un poco cómo funcionaban las estrategias para escalar la problemática hacia una predicción en base a más de 2 clases. ¿Verdad? Es la misma. Entonces ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo uno toma una decisión basada en costos, por ejemplo? Si uno se basa en costos, para hacer una clasificación, definiendo un umbral, lógicamente el falso positivo puede costar más o menos que el falso negativo, ¿verdad? Sí. En ese sentido, tenemos la matriz de confusión que les mostrábamos anteriormente. Entonces, cuando uno la chunta, ¿cierto?, acierta la clasificación, tenía un costo cero porque no está cometiendo ningún error. Pero esto es la matriz de costos asociada a la matriz de confusión, ¿ok? La matriz de costos, cuando uno está en lo correcto, me va a cobrar 0, ¿cierto? 0. Ahora, cuando yo me equivoco, tanto para un falso negativo como un falso positivo, pueden haber costos, ¿sí? Van a haber costos, claro. Entonces, cuando uno formula esta matriz, uno tiene una especie de regla de balance, ¿ok? Entonces, en este sentido, si el costo del falso positivo, FP, es el costo de un falso positivo y Fn es el falso negativo, entonces el umbral que minimiza el costo esperado es cuando la y es igual a 1, si la probabilidad es mayor que este umbral, ¿cierto? De alguna manera, esto es alternativo a la forma en que calcula Joule el umbral, pero ahora basado en costos, en dinero, ¿ok? No en un ratio que de alguna manera es ficticio. Entonces, ese umbral va a ser netamente la división del costo de un falso positivo dividido en el costo total. Siempre es así, porque por ejemplo el laboratorio vimos que era con un costo de 50 y el costo negativo de 100. ¿Es reemplazable? Siempre es tal cual, siempre es falso. No, es una forma. Hay más formas, esto es una. Joule es otra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tú podrías poner que achuntarle no vale 0, sino que tiene un costo positivo. ¿Cierto? Entonces tú maximizas el ingreso neto, por ejemplo. ¿Sí? No es que siempre sea así, son formas de... ¿Sí? Pero es una forma de la pensada. ¿Sí? Que esto se traduce en dinero. ¿Ok? Entonces, ciertamente, si el costo del falso negativo es mucho más grande que el falso positivo, el umbral disminuye y el modelo se vuelve más sensible, ¿cierto? Hablando de sensibilidad y especificidad. Por el contrario, si el del falso positivo es mucho mayor que el falso negativo, al revés, el umbral aumenta en lugar de disminuir y el modelo se vuelve mucho más conservador y por tanto busca la especificidad, ¿cierto? Ahora, si los dos son iguales,
de alguna manera se recupera que el umbral clásico es 0,5. ¿Por qué? Porque si estos dos son iguales, este va a ser 0,5. ¿Sí? Dado que está en la suma estandarizada. ¿Sí? Va a ser 0,5. ¿Por qué? Porque no me importa si me equivoco para un lado o si me equivoco para el otro. Ahora, el umbral óptimo depende del costo relativo de los errores. Si un falso negativo es muy costoso, el umbral disminuye. Si el falso negativo es muy costoso, ¿cierto? Es muy costoso, el umbral disminuye para detectar más casos positivos. ¿Sí? Por el contrario, si un falso positivo es más costoso, el umbral aumenta para evitar falsas alarmas. ¿Sí? Entonces ahí uno ve que esto se puede traducir de nuevo en una decisión y por tanto potencialmente en el futuro llevar esto a una evaluación económica. Ok. En este sentido tenemos la curva de ganancia y de lift, que es gain y lift como levantar. Esta curva lo que hace es ordenar las observaciones por probabilidad predicha de mayor a menor y se calcula qué porcentaje acumulado de positivos reales se captura al revisar el porcentaje superior. Es decir, estoy haciendo en esta curva lo que pasa acá. Por ejemplo, porcentaje de casos revisados. Cuando yo voy revisando los casos, tengo el dataset hacia abajo, ¿cierto? Voy revisando y voy diciendo, ok, de todo el número de columnas, ¿cuáles son los porcentajes que realmente le he achuntado? ¿Cierto? Entonces, 20% de los casos revisados, por ejemplo, me dice porcentaje de positivos capturados. Es decir, en ese porcentaje, 20%, he capturado 55% correctamente. ¿Cierto? Porque tenemos que ordenarlo por la probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? ¿Cuándo es útil esta curva que tenemos acá? Cuando el recurso, por ejemplo, el presupuesto, el tiempo de inspección, cupos de contacto es limitado. Es decir, cuando estamos enfrentando un problema de muestreo. No podemos muestrear todo. ¿Sí? ¿Ok? El lift entonces compara esa captura contra lo que lograría un modelo aleatorio, que es básicamente similar a lo que hacía la curva roja. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si uno contactara al 20% de los casos con mayor probabilidad, puede capturar más de la mitad de los positivos. Eso quiere decir que al solo hacer un muestreo o un submuestreo del 20%, ya estoy capturando el 55%. Por lo tanto, hay un trade-off en cómo yo capturo las cosas y cuánto me cuesta muestrear. ¿Sí? Entonces, esta lectura es directamente accionable cuando el presupuesto, por ejemplo, solo alcanza para revisar una fracción de los casos. ¿Sí? No puedo revisar todo porque es caro muestrear. Tengo que contratar gente para hacer un censo. O tengo que comprar test para muestrear gente con COVID, por ejemplo. ¿Okay? Ciertamente, el modelo me dice solamente con el 20% estás pudiendo identificar un 55% de los casos. ¿Sí? Entonces, mi método de muestreo es muy bueno. Y eso quiere decir que hay una relación, por ejemplo, de 0.2 a 0.55 en que mi modelo es eficiente. ¿Sí? Lógicamente eso, formular un modelo así, quizás no tiene mucho sentido. La idea es comparar varios, ¿sí? Para ver qué modelo es más eficiente que el otro en términos de esta curva de ganancia. ¿Sí? Una cosa es cuál es la capacidad predictora o discriminatoria de los modelos, ¿cierto? Y otra es ciertamente qué tan bueno es dentro de los buenos. ¿No? Esto es un modelo, ¿cierto? La curva, asumamos que el modelo que estoy graficando aquí es bueno. Tiene una área abajo la curva de 0.85, 0.89. Ok. Ese modelo es bueno para discriminar, ¿sí? Pero ahora lo que tengo que hacer es, ok, pero ¿qué tan bueno es realmente si es que fuese caso utilizarlo en la práctica? ¿Sí? En base a eso, cuando esta relación, igual que la curva roja, es mucho más tirada hacia la esquina superior izquierda, eso quiere decir que el modelo es muy eficiente en términos de costo. ¿Sí? Ahora, por sí solo me sirve para decir, ok, está sobre la línea diagonal, entonces, bueno, funciona bien, ok. Ahora, lo que tendría que hacer es tirar otro modelo,
por ejemplo, otra máquina de soporte vectorial o una regresión logística y que me dé esto de acá. Entonces, ambos modelos, por ejemplo, podrían tener distintas áreas bajo la curva, ¿sí? Pero la curva de ganancia me permitiría decir, ¿sabes qué? Este modelo es mejor que el otro. Sería otra forma de métrica, como precisión, recall, etc. ¿Sí? ¿Cómo sería una curva más precisa? ¿Cómo precisa? O sea, que más nos convenga. Más tirada para allá. O sea, se refiere de Por ejemplo, si la curva es así, es perfecto. Pero suponiendo que tiene el mismo área. Es que... O sea, si es el mismo área, necesariamente tiene que ser la misma curva. Sí, porque como es monótona, si fuese como así, ahí sería distinta la cosa. Pero como es monótona, el área va a ser igual. Pero entonces todos los modelos que me den una curva que esté entre la del medio y la naranja va a ser mejor a su curva. Sí, en corto. Sí. Profe, se refiere a que entonces que si antes, por ejemplo, en este caso del 20% puede realizar más casos que otro modelo, es más eficiente. Sí. Claro, porque aquí casos relevantes, los casos revisados. ¿Sí? Casos revisados solamente de los 100, tuve que revisar 20. Y dentro de esos 20, 55% fue capturado. Es decir, yo logré encontrar un 1, por ejemplo. Porque con eso están ordenados por probabilidad. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, cuando uno toma una decisión, ¿y por qué lo estamos llevando a costos? Porque lógicamente hay que abandonar la idea de que solamente tenemos accuracy, precisión, recall, etc. Y esas son métricas, pero ahora toda decisión que nosotros tenemos como industriales está asociada a costos, ¿cierto? En ese sentido tenemos el valor esperado, ¿cierto? De la decisión en función del umbral. Cuando uno tiene un umbral, ¿cierto?, de discriminación y tiene un costo esperado, lo que tenemos que hacer ahora es minimizar este costo esperado sujeto al umbral. Y ese umbral, ciertamente, primera derivada, ¿cierto?, igual a 0, le da en ese punto, por ejemplo, que ese umbral le da el mínimo costo esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eventualmente si disminuye el umbral, voy a aumentar mi costo porque voy a jugar el trade-off entre sensibilidad y especificidad. Y por el otro lado, si lo aumento, el trade-off va a continuar también. ¿Sí? Entonces, esta de alguna manera es la gráfica de esto. Si yo varío el umbral, voy a variar esto, ¿cierto? El costo de un falso positivo, la sensibilidad y la especificidad. Y por tanto, si yo tengo el costo esperado, voy a decir costo de eso por costo de eso, ¿cierto? Va a ser cuántas observaciones caen aquí por el costo de eso, más cuántas observaciones caen acá por el costo de eso, y eso me va a dar un costo total, ¿cierto? Y cuántas observaciones caen en cada cuadradito va a depender del umbral, ¿verdad? Y por tanto, como yo juego con el umbral, el costo va a ser una curva, va a ser una función del umbral, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, el mejor umbral no es el que maximiza accuracy, sino que el que minimiza el costo esperado. Ahora el problema es, ok, ya no tengo que pensar si es que es accuracy, precisión, sensibilidad, etc. Tengo que pensar en cuánto me cuesta equivocarme. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera uno puede encontrar un costo asociado, porque sería potencialmente inventar un número. Pero uno sabe que podría caer en una de estas dos situaciones, o tres situaciones. No sé cuánto, pero sé que equivocarme en un falso negativo es mucho más caro que en un falso positivo. Entonces yo sé si es que ese numerito tendría que estar entre 0 y 0,5 o 0,5 y 1. ¿Y para dónde más está tirando? ¿Sí? Eventualmente uno podría decir el costo de un falso negativo es 3 veces lo que cuesta un falso positivo. No sé cuánto, pero yo sé que es más o menos esa proporción. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende eso del fenómeno? Ese costo lo vamos a tiene que ser como reales
No, porque no necesariamente tú lo sabes. Eso es una cosa que en realidad ni siquiera depende de uno. Como que a veces viene dado, por ejemplo, sí, es que por eso, no es como... Tampoco es arbitrario, o sea, no es aleatorio, pero es arbitrario. En el sentido... ¿Cómo? Sí. Ahora, por ejemplo, tú me dices un número y yo te voy a decir, ¿pero por qué no es así? No, porque es más cercano a esto dado esta razón. Eso significa arbitrario, ¿cierto? Como que tú me puedes decir un número, podría haber sido otro número, sí, pero el que tú propones también hace sentido. Eso significa arbitrario. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, entonces la discusión para nosotros siempre va a estar en general basada en el umbral. Porque el modelo lo hace cualquiera, el modelo click y chao. Entonces, en general, por ejemplo, un único umbral global puede tratar injustamente a subgrupos con distinta tasa base o distinta calidad de tu histórico. Por ejemplo, la representación de cada clase, ¿verdad? Cuando están desbalanceadas. Por ejemplo, zonas con menos mantenciones registradas, clientes nuevos con poco historial. En general, si voy a por ejemplo, a hablar un crédito y la persona no tiene un historial crediticio muy extenso, el riesgo de que asociado a ustedes va a ser mucho mayor. Por tanto, a pesar de que quizás es feo, hay que ser adulto y probablemente ojalá que ya tengan una tarjeta de crédito y lo usen responsablemente, porque vivimos en un sistema bancario. Mientras menos compras tengan, por ejemplo, yo no sé cómo ustedes se comportan para pagar. Entonces, como no sé cómo se comportan para pagar, yo les voy a asociar un riesgo mayor y cuando me vayan a pedir un crédito, yo les voy a dar una tasa de interés mayor. ¿Sí? Yo sé que es malo lo que digo a nivel de universidad, pero es así la vida. Antes de desplegar entonces un modelo de clasificación, en una decisión de alto impacto, por ejemplo el crédito, una selección, priorización de inspecciones, es recomendable revisar el recall y la precisión por su grupo relevante, dado que tenemos, por ejemplo, clases desbalanceadas y por tanto estas dos métricas no nos aportaban mucha información y por ende usábamos el score F1, ¿cierto? Y obviamente no solamente el promedio general que estaba representado por el recall, la especificidad, sensibilidad, etc. O incluso la exactitud que era el precision. Ciertamente, cuando uno hace todo el umbral, no puede llegar y decir este es mi umbral. Tiene que haber un pequeño análisis antes. Y por eso hay que documentar explícitamente este trade-off, como la curva, como esta curva de acá también, para ver si es que el análisis que nosotros estamos tomando en cuanto a seleccionar un umbral realmente tiene sentido. Uno puede creer que tiene la razón, pero no necesariamente. ¿Sí? Ahora, si uno ve como matemáticamente, uno podría decir, asumiendo que un modelo es bueno, podría seleccionar un umbral a conveniencia de tal manera de mejorar sus métricas. Por ejemplo, si tengo un modelo con alta especificidad, yo quiero mejorar la sensibilidad y por lo tanto cambiar ese umbral después de haber decidido que era otro umbral. De tal manera que yo puedo engañar a las métricas y puedo de alguna manera falsear mi reporte. ¿Sí? Creo que tengo una duda con el PPT anterior, que era lo del gráfico, de la curva. El porcentaje de casos revisados, o sea, ¿cómo sabemos nosotros cuántos casos? Son los casos como de todas las clases que nosotros tenemos y nosotros como que el porcentaje de casos revisados son los que tenemos como limpios, por así decirlo, o otra cosa. No, los casos son solamente las observaciones, ordenadas en función de la probabilidad. Ordenadas. ¿Cierto? Tú tienes una predicción que te va a dar un numerito entre 0 y 1, ¿cierto? Y ese de hacer para abajo, ese Excel, lo vas a ordenar de mayor a menor, o de menor a mayor, como tú quieras, pero ordenado. ¿Sí? Entonces el primero siempre va a ser un 0 o muy cercano a 0,
y abajo va a ser muy cercano a 1, ¿cierto? Bueno, esperamos que sea muy cercano a 1. Luego tú empiezas a revisar y dices, ¿sabes qué? De acuerdo a mi umbral, al umbral que yo defino, voy a tener una discriminación, ¿cierto? Y por lo tanto, los casos positivos capturados son aquellos que, dado su umbral, me dio 1. ¿Sí? Positivo para nosotros siempre se traduce en un 1 y negativo en un 0. Si en algún momento usas Python, por ejemplo, el positivo es 1 y el negativo es menos 1. No es 0. Entonces hay que tener ojo de la documentación. ¿Sí? Hay que revisar la librería cómo lo hacen. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en R, si ustedes definen el vector de salida de las clases como un factor, no hay necesidad de transformarlo en etiqueta 0,1. El R lo hace internamente. ¿Sí? Si le pones como que es una clase factor esa variable, una clase la va a tomar como positiva y la otra como negativa. ¿Sí? Esa es la gracia de usar R. ¿Sí? Ok, por ahí tienen un ejercicio ahí para que lo hagan en la casa. Recuerden que ya tienen las soluciones arriba, así que pueden practicar. Pero si se dan cuenta, es más de preguntas como uno quiere, tienen que hacerlas. ¿Cierto? Hay que calcular el costo dado los costos que están arriba. Como la pregunta que me hacían hace un rato. ¿Qué tipo de error es más costoso? Si el falso positivo o el falso negativo. ¿Qué métrica priorizaría? Sensibilidad, especificidad. Asumiendo aquí que, por ejemplo, dice un modelo predice probabilidad de falla máquina. Reparar preventivamente cuesta 1, no reparar y que falle cuesta 10. ¿Se dan cuenta del ejemplo? Si yo tengo que hacer preventivamente una reparación, me cuesta 1 unidad. Y si me la juego con no reparar, pero y si llega a fallar, eso va a costar 10 lucas. A ver si eso fuese 1 millón y eso fuese 10 millones. Y de hecho, este tipo de ejercicio, este tipo no, más que preguntas, como situaciones, son realmente muy a resolverse en el día a día cada lo corporativo. Sobre todo en las cadenas de suministro o en los aviones. ¿Vieron que el fin de semana a un avión de Ryanair se le rompe el vidrio? ¿No? Claro, si el avión despegó, Ryanair, esta línea low cost de Europa, una de las ventanas se rompió y se pisó. Y en el aire. Entonces, y la persona quedó con la cabeza fuera. ¿No lo tienen? Búsquelo. Y entonces, no haberlo reparado es probabilístico. Hay una probabilidad de que falle o de que no falle. Pero uno se la tiene que jugar. Con esta probabilidad de que falle, ¿hago o no hago la mantención? Pero si la hago y no era necesario. Ahora, aquí se dan cuenta que reparar preventivamente cuesta 1/10 parte de que no. Entonces, si la hago 10 días seguidos, por ejemplo, todos los días la realizo, o una vez a la semana, en 10 semanas tengo el costo de no haberlo hecho. Pero ahí entra otra dimensión en juego. Cada cuánto tengo que hacerlo. Esos análisis van más allá de este curso, pero es para que lo piensen. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? No. ¿Tienen preguntas? No. ¿Buscaron el análisis? ¿Era cierto, ¿Era cierto? Ya, ok. Aquí debería haber terminado la clase pasada. Y se fijan que en una slide que de alguna manera intenta resumir todo el contenido que hemos visto hasta aquí en esta unidad. ¿Sí? Ciertamente son preguntas. Ahora, de nuevo, actividades para ustedes que son recomendables es, por ejemplo, pensar en un ejemplo donde el umbral 0,5 sea adecuado, como por ejemplo esta de la mantención del avión, y justificar un umbral alternativo con el costo, por ejemplo. El costo de un falso positivo y un falso negativo. ¿Sí? A veces uno no sabe que el umbral tiene que ser
exactamente 0,5 o 0,3 o 0 tanto, ¿cierto? Muchas veces, como les decía, puede ser, yo sé que el umbral quizás debería estar entre 0,2 y 0,25. Entonces, en lugar de hacer un solo umbral, puedo hacer una grilla, 0,2, 0,21, 22, 23, 24, 25. O 0,2, 0,23, 0,25. Para ver más o menos cómo se comporta la cosa. ¿Sí? El método numérico, ¿vieron el método de disección, no? Sí. Ya, es similar. Ahora es que tenían un punto y evaluaban el otro y veían dónde estaba la imagen, si era positiva o negativa. Si era distinto, entonces tenía que tomar el punto medio, porque por ahí estaba cortando, etc. ¿Sí? Son ideas que se aplican igual, pero son con distintas aplicaciones. ¿Sí? Hay un C. Ok. Vale. Tercer modelo entonces que vamos a ver, tenemos regresión logística, tenemos máquina de soporte vectorial y ahora vamos con el KNN, chicos del barrio, ¿cierto? Los K-vecinos más cercanos. ¿Sí? Los K-vecinos más cercanos son una especie de modelo que realmente es bastante simple, es bastante barato computacionalmente de entrenar. ¿Por qué? Porque en general considera un parámetro que es K. Y ese es un hiperparámetro que representa cuántos vecinos en función de una vecindad y una distancia van a estar más cerca a mi punto actual. Y por tanto, dados esos puntos, yo voy a asumir como dime con quién andas y entonces, ¿cómo funciona esto? Gráficamente. Si se fijan, tenemos la clase A, ¿verdad? La clase A, clase B. Y me llega un puntito nuevo. Y yo digo, ¿sabes qué? Voy a usar K igual a 5. Si uso K igual a 5, voy a tomar los 5 más cercanos. Ese. En función a eso, y una distancia, porque esta línea tiene una longitud a una distancia, ¿cierto? Que no necesariamente es euclidiana, puede ser otra, pero una distancia. ¿Qué voy a decir aquí? ¿Sabes qué? Como hay 3 azules y 2 rojas, voy a decir que hay una probabilidad de 3 sobre 5 de ser azul, y por el contrario una probabilidad 2 sobre 5 de ser rojo. ¿Sí? Probabilidad. Ahora, en base a una función del umbral 0.5, voy a decir que ese punto nuevo es azul. En base a 0.5. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene un KNN, tiene, observa un nuevo punto, este diamante que está acá, se calcula la distancia a casos históricos, ¿cierto? Una distancia, no sabemos cuál, puede ser cualquiera. Se seleccionan los K-vecinos más cercanos, 5 en este ejemplo, y luego se asigna la clase mayoritaria si es que nosotros estamos usando netamente 0,5 como umbral, ¿cierto? Ahora, primero el hiperparámetro que tenemos que identificar, K. K en este caso es arbitrario, podría haber sido 4, podría haber sido 6, podría haber sido 10, etc. ¿Cierto? Y debemos ajustarlo en base a umbral y en base a la matriz de confusión. ¿Sí? No entendí, elige K por el umbral y la confusión. No, tú impones K al principio. Cualquiera. Y es. Hay un método para elegir. El método es hacer validación cruzada. Y hacer la curva ROC, etc. Estarían comparando todos los K y ver cuál te va éxito, ¿no? Sí. Sí. Tengo una duda con el X nuevo. ¿Nosotros tenemos que colocarlo o se consigue con el KNN? En el chat. No, esta es la predicción. Llega un punto nuevo. Pero era como que se evaluaba la función y se colocaba ahí, ¿no? O sea, nosotros en base al K hacemos esa proyección y el X nuevo muestra el punto de la intersección. Por eso es fácil. Eso quería ver. Es muy fácil, sí. Sí. ¿Cómo en qué sentido si fueran imbalanceadas tanto los puntos rojos como los azules? Claro, eso sí, podría dar 50%. Potencialmente podría dar. Por eso no importa.
Para asegurarse uno debería ser siempre impares, ¿no? Si tiene clases pares, sí. Pero ahora la diferencia podría ser 49% a 51%. Ahora eso en base de nuevo a cuántas observaciones tenemos, si las clases son desbalanceadas o no. ¿Similar al clustering? Sí, viene de la misma idea. Sí. ¿Sí? La idea es que el K sea más alto o más bajo cuando lo No, eso no es una regla. Lo que tú tienes que hacer es, ok, K ciertamente, mientras más mejor, porque hay una votación, ¿cierto? Mientras más mejor, sí. Pero eso sí se justifica a través de la validación cruzada, haciendo todo esto, por ejemplo, K igual 5, me va a dar esto, si te va a decir que clase es azul, pero yo eventualmente sabía que este X era rojo. Entonces tengo una equivocación y tengo la matriz de confusión. Y después, por tanto, puedo sacar la curva ROC eventualmente o definirme en base a la sensibilidad o la especificidad o a la cohesión. ¿Sí? Y ahí tengo que comparar varios modelos. Pero en este caso serían K igual 5, K igual 6, K igual 7. ¿Se considera solo la clase o el porcentaje de la clase que hay en Z? Por ejemplo, 60% azul. Es que ahí viene el trade-off del umbral. Porque no solo tienes que imponer el K, también tienes que decir cuál va a ser tu umbral. ¿Cuál va a ser tu umbral? Aquí tú sabes que es 3 sobre 5, ¿cierto? Que es 60%. Si tu umbral es 0,5, tú dices, esto va para el azul. Pero si tu umbral es 0,7, va para el rojo. Y por tanto, ahí voy a tener la matriz de confusión. Entonces ahí está suponiendo que es 0,5. Sí. Profe, perdón, no había cachado. Nosotros, como sabemos dónde colocar el umbral, el círculo en la parte del gráfico. El círculo no ¿Cuál es círculo? O sea, No. ¿Esto? Sí. No, esto es la distancia. Pero Esta es la vecindad. nosotros, ¿cómo sabemos que se coloca como al medio y no como más abajo a la derecha? No. Es que este es el punto nuevo que está ahí. Tiene coordenada X, Y. Ahí. Ese es un punto nuevo. Y tienes que predecir ahora qué clase es ese punto nuevo. Ya, gracias. ¿Sí? No pasa nada porque ese círculo no pasa nada porque ese círculo no está fuera del círculo, digamos, negro. ¿Qué no lo considero? No, es que, o sea, que al final lo que importa es esto. Porque recuerden que, ok, quizás esto lo engaña un poco porque esto es una predicción en 2D. Pero realmente no omitan eso. ¿Sí? A la última unidad tenemos que ver esa cosa de las predicciones. Y probablemente les va a abrir un poco la mente. No sé si tiene que ver lo que acaba de decir, pero me dio un poco de confusión porque considera el punto rojo que está fuera y no que está dentro de la distancia como un círculo. Porque profe de que están los dedos. Sí, o sea, de momento omitan ese comentario, pero sí, los más cercanos. Omitan eso de la predicción y eso. Lo vamos a ver en la última unidad. Ok. ¿Se entiende cómo funciona acá? Es bien simple. Ahora, eso. Eso es lo que así de simple. ¿Sí? Por eso explica así. ¿Y por qué es importante ponerlo? Porque en general es el primer modelo que siempre se entrega, dado que es muy simple. Es tan fácil hacerlo que es el primero que hay que probar. ¿Sí? Ok. Cuarto modelo. Ya vimos nosotros lo que era un árbol de un árbol, ¿cierto? En regresión. Como clasificación de un caso especial de regresión, también podemos hacer lo mismo, considerando que ahora tenemos la clasificación y por tanto podemos segmentar la clase de acuerdo a ciertas divisiones del espacio. Entonces, por ejemplo, podemos tener un nodo raíz, ¿cierto? Que me va a decir una regla, umbrales sí o no, y subsecuentes particiones, de tal manera que si sigo el árbol hasta cierto punto,
cuando cumple esta condición y esta condición al mismo tiempo, yo le diría que la salida es A, por ejemplo. O eventualmente un numerito aquí, 0.5 o 0.6. Y después ese 0.6 le aplico el umbral y digo que es clase A. ¿Sí? Lo mismo para la otra clase. ¿Qué pasa si ahora cumple la primera información, la segunda no, pero luego tengo otra bifurcación en donde sí la cumple, de nuevo es A? ¿Sí? Y así con todas las hojas, de tal manera que en las hojas a mí me va a decir a qué clase corresponde. Como en regresión, tomaba el promedio de todos los puntos en la región, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Todos esos puntos que están en esa región, en esa partición, van a ser clase A. ¿Se acuerdan que en la regresión tomábamos todos esos puntos en la región y la predicción era el promedio de todos esos? ¿Sí? Pero para hacer eso ya tengo que saber cómo están distribuidos los datos. Sí, por eso es clasificación supervisada. ¿Sí? Sí. Primero tengo que saber cómo para entrenar un modelo que me haga esta división. Estas divisiones tienen que venir de acuerdo a estos datos que yo ya conozco. Yo ya conozco que este puntito azul, naranjo, verde. ¿Sí? Eso yo ya lo sé. Ahora tengo que decir, ¿cómo hago un modelo que me diga, que me traduzca esta información a algo visual? Después de otro puntito, X nuevo, y le voy a decir, ¿sabes qué? Pon este X nuevo en este árbol y anda diciendo para qué lado cumple la regla o para qué lado no. De tal manera que voy a llegar a una hoja y esa hoja me va a decir pertenece a esa clase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es posible que si solamente sí o no, ese puntito azul que está en el lado naranja? ¿En qué parte de ese árbol se habrá equivocado? ¿Haber caído en el lado naranja? En la partición, a ver. Déjame ver si es que tengo así. La partición puede ser así, por ejemplo. Puede ser fea. Entonces, cuando tengo una partición tan fea, eso quiere decir que estoy sobreajustando mi modelo. Eso quiere decir, nuevamente, que si yo para haber clasificado esto bien, debo generar otra partición. ¿Cierto? Otra partición, por ejemplo, aquí. Otra partición aquí. ¿Sí? Y eso tengo que añadirlo a la clase B. Acá. En lugar de poner esto, tendría que haber puesto otro X, por ejemplo, menor que algo, y hacer el árbol más profundo. Pero al hacer el árbol más profundo, fíjate, si yo hago una partición aquí, en esa región, voy a tener solamente un puntito. Y te va a dar una accuracy del 100%. Y tú vas a decir, este es mi mejor modelo porque me da 100%. Pero va a llegar a un punto nuevo y probablemente tu predicción va a ser terrible. Porque está sobreajustada. ¿Sí? En teoría, si este árbol es muy profundo, básicamente cada punto es una partición. Entonces va a tener una grillita así. Pero eso no generaliza nada. Profe, mi duda es que ese punto nuevo no sabemos dónde está en ese gráfico. ¿O sí sabemos? Sabemos dónde está en ese gráfico en la coordenada X1 y X2, pero no sabemos qué color es. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? En lo minúsculo, si yo hago infinitas particiones, voy a tener precisión 100%, siempre. Pero yo no quiero precisión 100%. Si me da 100%, tengo que dudar. Porque no hay modelo perfecto. ¿Ok? Uno busca la generalización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este sentido, lo que estamos hablando de estas particiones son las fronteras de decisión, en donde siempre vamos a tener una partición, una desigualdad, ¿cierto? XJ menor que C, por ejemplo. Y lo que tenemos es que cada división es una sola variable, ¿cierto? Por eso teníamos que en el árbol teníamos
x1 menor que 0,45. Y nos va a generar particiones como las que veíamos antes y las que vemos en el gráfico de ahora. De tal manera que el espacio queda dividido entre espacios rectangulares en el árbol básico. Y para capturar patrones curvos se requieren muchos cortes. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, intentara aproximar esta circunferencia y uno tiene muchas desigualdades infinitesimales, podría dibujar un círculo o una circunferencia. ¿Cierto? Porque son las intersecciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene este modelo? Es que el modelo es interpretativo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo veo el árbol y digo, son reglas. Son reglas que puedo aplicar en Excel, un if. ¿Cierto? Si x2 menor que 0,65 y x1 es menor que 0,45, entonces es un if. Ahora, x1 y x2 pueden ser variables de negocio. Si las ventas, si el meses, no sé, enero. Y el clima, hay más de 20 grados. Entonces la venta de, no sé, helados es mucho mayor que normalmente. Y especialmente son reglas que son tan simples que uno se las puede comunicar a la gerencia, que no le importa si ustedes saben derivar muy bien, integrar muy bien, hacer límites, lo que sea, les importa esto, algo simple. Si una combinación de factores se juntan, entonces tienes que comprar más, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dice? Detalle. Un tipo de árbol así van a ver en investigación de operaciones, se llama branch and bound. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si uno tiene muchas particiones? Si uno tiene muchas particiones, puede tener una frontera como la que estábamos viendo hace un rato. Y este árbol puede aproximar una frontera curva usando muchos cortes, como hacíamos la ilustración con la circunferencia, ¿verdad? Mayor profundidad permite fronteras más flexibles. Más flexibles significa que eventualmente son más chiquititas. ¿Sí? Y eso más chiquitito puede llegar a ser incluso a que aquí en medio hay una región naranja. Imagínense, aquí hay una región naranja, por ejemplo. Que sería como que segmentamos muchos datos del mismo tipo, ¿no? Sí. Sí. Puede llegar a eso. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos distribuciones que no son para un lado o para el otro, sino que, por ejemplo, pueden estar en medio? Hacemos un kernel, y este kernel, que es el radial, ¿cierto? Porque es un círculo. De acuerdo a la distribución, yo sé que los puntos azules están concentrados al medio. Y habíamos visto en Super Vector Machine, ¿cierto? Que había un método que me permitía a mí hacer eso. Entonces lo recuerdo, digo, el kernel radial. También lo puedo aplicar al árbol. También lo puedo aplicar. ¿Ok? Y por tanto, puedo obtener una cosa similar. Así. Ahora. Importante el mensaje que está aquí abajo. En árboles, hacer un kernel no es tan estándar. ¿Por qué? Porque aplicar un kernel es difícil y es caro, porque tengo que hacer una transformación de los datos. ¿Ok? Y estamos de alguna manera obviando la capacidad de un árbol de decisión para aproximar una región. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros veíamos que el árbol puede aproximar regiones, ¿cierto? Dado cortes. Entonces, esa misma circunferencia se puede lograr con muchos cortes de un árbol. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de que sea un círculo,
Si el árbol tuviera 1, 2, 3, 4 cortes, podría aproximar esa región. No perfectamente, pero la está aproximando. ¿Por qué? Aquí va a dibujar un cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Usar un kernel es posible. Se puede, pero es caro. Te va a demorar mucho en entrenar el modelo. Y por tanto, en lugar de hacer un kernel, nosotros decimos, el árbol tiene esta capacidad de su nacimiento. Entonces no necesita un kernel. Entonces voy a estar sacrificando, por ejemplo, esta área de aquí, a cambio de hacer un modelo simple que tenga 4 cortes. ¿Sí? O sea, para ser más eficiente. ¿Y para qué la transformación lineal? ¿Para qué? Es para hacer el círculo. Para no ocupar el kernel. La transformación lineal es el kernel. Ah. Si tú haces el kernel, entonces tu frontera podría tener una forma así, porque está usando el kernel radial. Ah, ya entiendo. Pero como nosotros ahora sabemos que el árbol de decisión tiene una capacidad de aproximar cualquier región, entonces puede usar el kernel básico, ¿no? ¿Sí? El problema está en que, como no hay almuerzo gratis, aproximar este círculo con desigualdades, con rectas, con hiperplanos, requiere un árbol muy profundo. Potencialmente. Pero tú sabes que aquí no necesitas un círculo. Lo puedes hacer con un cuadrado, que son 4 cortes. ¿Cierto? Entonces viene la decisión. ¿Uso la bazooka? ¿O uso el matamosca, pero tengo que usarlo muchas veces? ¿Se dan cuenta que hay un trade-off? Sí. No es como llegar y hacer, no, si este método es el mejor porque el que más funciona y es universal y todos lo usan. No. ¿Y en qué caso sería mejor hacer esto que el kernel? ¿En caso de que los datos estén muy separados? ¿O? Usar el sin kernel. O sea, sin usar el kernel básico. ¿Qué caso sería mejor? No se me ocurre ninguno. ¿No? O sea, lo enseño porque es posible. Ah, ya. Pero yo no lo recomiendo. Ah, ok. Nunca usa un árbol con kernel. Porque después, más aún, si usas el kernel, pierdes la interpretabilidad. Porque ya no va a ser x1 menor que 0.45. Va a ser como logaritmo de x1 por x2, no sé qué cosa. ¿Y a quién entiende eso? Nadie. Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Ahora ya vamos a ir. Entonces, nuevamente, el ejemplo que le intentaba dar. Tenemos un árbol con kernel y otro sin kernel. Fíjense, esto es lo que estaba tratando de ilustrar en sus mentes. Un árbol por sí mismo genera un cuadrado o un rectángulo, como lo quieran ver. ¿Cierto? Sin kernel tenemos esta frontera. Con kernel tenemos un círculo. Pero si ustedes se fijan, a grandes rasgos es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que acá, potencialmente, voy a incluir algunos puntitos que caerían aquí, ¿cierto? Porque el círculo está aquí. Y todo lo que esté fuera del círculo y entre el cuadrado, es algo que yo estoy dispuesto a dar. Con tal de no tener que hacer esta transformación que realmente no me está aportando más necesariamente. ¿Sí? Ahora sí lo imaginaron, como lo que trataba de dibujar. Entonces, los árboles clásicos generan fronteras rectangulares o cuadradas rectangulares. Las transformaciones no lineales entonces pueden hacer que reglas simples produzcan fronteras curvas en el espacio original. Curvas. Sí. ¿Qué me digo yo sabría que no está buscando la Con la matriz de confusión. Siempre con la matriz de confusión. ¿Sí? Si te da lo mismo en matriz de confusión, entonces no te está aportando nada. Sí. Ahora, eso en función de los datos que tienes. Pero podría llegar datos nuevos
que podrían caer ahí. Pero eso tú no lo sabes a priori. ¿Sí? Por eso los datos de entrenamiento importan, que sean buenos. No necesariamente muchos, buenos. ¿Sí? Entonces, por eso todo esto del Big Data y todo eso es puro lo que importa es datos buenos. ¿Sí? Eso no dice que no, yo nunca lo he usado. ¿Por qué no? No, porque de hecho ya es difícil entrenar un árbol computacionalmente a ver un kernel exterior. No. Mi experiencia es nunca lo he usado. ¿Ya? Obviamente ahora ustedes tienen que aprender a que no tienen que usarlo, entonces tienen que hacerlo para aprender que no tienen que usarlo. ¿Sí? Yo ya aprendí que ya no tengo que usarlo. Ok. ¿Cómo ahora se entrena esto de la partición del nodo? ¿Cómo se entrena? Lo que uno tiene que elegir son los cortes que separan las observaciones de nodos, y estos nodos hablamos de que sean puros. Puros significa que en una hoja del árbol solamente una clase. Eso quiere decir que calculo la clase de forma perfecta. ¿Cierto? No hay impurezas, ¿cierto? Entonces, aquí definimos la impureza del índice de Gini, ¿cierto? Economía. Gini depende va a ser igual a 1 menos la suma de la probabilidad al cuadrado de lo que me debería dar si es que lo incluye la clase. Esto solamente para que sepan cómo funciona este programa. ¿Sí? Aquí le llaman impureza como a datos que no aportan. No. Significa, por ejemplo, este nodo, que es la clase B, no tiene una pureza. ¿Por qué no es puro? Porque hay puntos azules y puntos verdes. Debe ser toda. La idea es que sea la mayor proporción naranja. Pero ahí mayormente es naranja. Sí. Entonces, bueno. No es puro. La clase es pura. Está puro 1, 100%, impuro 0%. Tienes que acercarte al 1. ¿Sí? La pureza perfecta, impureza perfecta. ¿Sí? Esto es puro. ¿Cierto? Esto es puro. Pero en la realidad va a ser lo que veamos. No, en la realidad no va a pasar eso. No. ¿Sí? Entonces, mientras más impuro, más cercano a cero, mayor tiene que ser la partición hacia abajo. Y por eso B está, por ejemplo, en la parte de abajo. Para que sea puro, tengo que ramificar más. Tengo que escarbar más. Aquí yo tendría que haber puesto, por ejemplo, un corte aquí. Y ahí esta parte de aquí se vuelve pura. Pero estas dos de acá, no. Entonces tendría que haber, por ejemplo, hecho otro corte aquí. De tal manera que esto es azul y esto es verde. ¿Cierto? Aquí y aquí. ¿Sí? Pero volveríamos a reajustar. Pero volveríamos a reajustar. Sí. Entonces por eso no es tan fácil. Otra métrica que uno puede hacer es la entropía, teoría del sistema. Ahora sí en ingeniería de sistemas. Entropía. Debieron haber visto esta métrica, ¿cierto? Lo venimos en base 2 de la suma para ver cuál es la información que puede separar la función. ¿Se acuerdan de teoría del sistema, ingeniería de sistemas? Entropía. Criterio de información. Obviamente, cuando hace uno esto de la optimización, entre comillas, de la pureza, uno tiene que definir una métrica que a nosotros nos dice cuál es la ganancia de hacer una partición versus no hacerlo. Si la ganancia en pureza es positiva, entonces hago la división. Si es negativa, no la hago. Y ahí hasta ahí me quedo. ¿Cierto? Ya, esto es matemática y en realidad no tienen que... Es importante que lo sepan, qué significa cada cosa, pero no es un curso, no es de matemática, entonces no lo vamos a incluir, ¿vale? Pero es para ustedes, para que sepan de dónde vienen. Entonces, nuevamente, un buen corte reduce la impureza y por lo tanto aumenta la pureza.
¿cierto? De los nuevos hijos. Siempre tenemos que ir escarbando hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una predicción? Si tuviéramos una predicción, en general vamos a tener, por ejemplo, una nueva observación baja por el árbol, ¿cierto? Este ejercicio entra por la raíz de arriba y baja, entonces hasta una hoja. La clase predicha es la clase más frecuente en esa hoja. Eso quiere decir que nos va a decir, ¿sabes qué? En esta región de x2 menor que 0,65 y x1 menor que 0,45, eso de acá me va a decir, ¿sabes qué? Todos los puntos que caigan acá son azules, porque aquí no observo ningún naranja. En esta región, que es menor que 0, esta, ¿cierto? Tenemos esta región. Tenemos 3 puntos naranja, uno verde y uno azul. La hoja, ¿qué me va a decir? Que hay una probabilidad de 3 sobre 5 de ser naranja, 1 sobre 5 de ser verde y 1 sobre 5 de ser azul. Por tanto, por votación de mayoría, le voy a decir el naranja. ¿Sí? Imagínense que de nuevo llegamos a esta hoja final, en otra región, y decíamos, ¿sabes qué? Tengo 3 puntitos azules en esa región, que es del mapa, 3 puntitos azules, 5 naranjas. Eso quiere decir que la clase A va a tener una probabilidad de ser 3 octavos y la clase B 5 octavos. Por tanto, la predicción va a ser que es de la clase naranja. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Entonces, eso. Ahora, lógicamente podemos estimar una probabilidad, como decíamos. Probabilidad 3 octavos, 5 octavos. Pero predicción final, en base al voto de la mayoría, es B. Con un umbral 0,5. ¿Cierto? Mayoría equivalente a umbral 0,5. Sí, podría haber sido otro umbral. Ok. ¿Se entiende? Ya recuerdo lo que era árbol de decisión, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos muchos árboles? Tenemos un random forest, ¿cierto? Un random forest, entonces, lo que hace es ciertamente entrenar muchos árboles y cada árbol me va a dar una votación. Esto es clase A, esto es clase B, etc. Y entre ellos voy a sacar cuál es la clase mayoritaria. Voy a tener muchos árboles y va a ser una votación. Entonces, de acuerdo a este esquema de acá, el pronóstico de la nueva observación, siendo que de los 4 uno decía B, solamente, entonces me quedo con que 3 de 4 me dicen que es A. Y de nuevo, votación de mayoría, la predicción es A. ¿Sí? Ahora, si recuerdan en Random Forest, teníamos que cada árbol se entrega con una muestra bootstrap. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? En cada división se prueba un subconjunto aleatorio de variables, y por eso se llama Random Forest, porque de las 10 variables que tengo disponibles, por ejemplo, selecciono aleatoriamente 3. ¿Sí? Y entreno un árbol. En otro árbol, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? También voy a tener 3, pero aleatoriamente otras 3. Pero podría haberse repetido una variable entre esos dos árboles. Y así sucesivamente. De tal manera que tengo un árbol aleatorio. ¿Sí? Variables aleatorias, elegidas aleatoriamente y entrenadas con distinta profundidad. ¿Cierto? Este árbol tiene una profundidad tanto, este otro una profundidad distinta, etc. Porque estoy dividiendo las variables, que son distintas. ¿Sí? Ciertamente, como nosotros encontramos que eran probabilidades en las hojas, también podríamos tener que allá sea y, bueno, y igual, por ejemplo, a igual 0,60 y b igual 0,4. Y aquí, por ejemplo, tendría que haber sido i igual, por ejemplo, 0,20. En clase A 0,20 y en clase B 0,80. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, podría haber sido 50-50 y aquí 50-50, por decirlo. Si uno en cada árbol decide, ¿sabes qué? Vota
por un umbral 0,5, entonces tengo ese resultado de acá. Pero si uno mira con lupa, estaría diciendo que acá estoy desperdiciando algo de información. ¿Por qué? Porque si bien acá en estos tres la clase predicha es A, la probabilidad entre esos dos, entre las dos clases, era chiquitita, la diferencia. Mientras que acá, si es 0,2 y 0,8, estoy perdiendo información. Algo está pasando. ¿Sí? ¿No? Algo está pasando. Fíjense que, si por ejemplo me da árbol 1, 2, 3, 4, tenemos la clase A. Por ejemplo, la clase A tiene que ganar por poco. Y acá por mucho. Fíjense, en ese ejemplo, si llegara a pasar eso, imagínense que llega a pasar eso. Sabemos que va a ganar este, ¿cierto? Va a ganar ese. ¿Sí? Que es el mismo resultado de ahí. Ahora, si elegimos por votación, va a decir 3 de 4 me dicen que es A. Pero hay algo que está pasando. Que siempre la clasificación es muy cercana en esos árboles. Muy cercana. Pero este identifica que aquí pasa algo con la B. ¿Cierto? Entonces no es llegar y decir, si es A o B. ¿Ya? Eso de momento no lo vamos a ver acá en el curso, pero les dejo la pregunta ahí como intriga. Spoiler un poco, tiene que ver con teoría de juegos. No se para teléfono. No, que no lo vamos a ver aquí, así que no se preocupen. Ok. Equilibrio Nacho. No, en realidad se llama Chapi. Chapo. Ok, lo ven, se fijan eso. El fenómeno que podría estar pasando. Sí. Ok. Bueno, ya habíamos visto lo que pasaba con el error fuera de la mochila, ¿cierto? De no lo ve, el out of back. Que lo que a nosotros nos permitía hacer una validación cruzada como el error, ¿cierto? En tiempo real, dado que al hacer como algunas variables que estaban dentro de la mochila para hacer el bootstrap y por tanto hacer el cálculo del error, aquellas que quedaban fuera del bootstrap me permitían a mí encontrar el error fuera del set de entrenamiento, ¿cierto? Que es lo que veíamos equivalentemente en la primera parte del curso, que era regresión. Esta forma de out-of-back es una forma de hacer validación cruzada sin tener que hacerla directamente y por tanto me la aproximo. ¿Ok? En ese sentido, puedo tener todas las curvas de trade-off, sesgo-varianza entre las dos curvas de entrenamiento y validación, ¿cierto? Para seleccionar el mejor hiperparámetro. ¿Sí? Pero lo hago con deflado. Ok. El siguiente modelo naturalmente que aparece, igual que en la primera parte del curso después de Random Forest, era boosting, ¿cierto? Boosting lo que hacía era entrenar un modelo débil de un árbol, ¿cierto? Pequeñito, no muy profundo, y terminamos, parece. ¿A qué hora? O sea, quedan 3 minutos. Si se acuerdan que boosting lo que hacía era un modelito, ¿cierto? Débil, fácil, simple, y ahora hago la predicción. Esa predicción me da un error. Ahora hago un modelo para aprender ese error. Predigo, saco un error, hago otro modelo para decir ese error.
¿ya? Y aprendía de los errores anteriores, ¿cierto? Y por lo tanto sumábamos esos modelos y me daba la predicción final. Lógicamente, hacer muchos de esos modelos me lleva al sobreajuste, entonces tengo que parar en un momento. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. ¿Ese era el que el X de Y y después la Y se convertía en la X, no? Sí. Ok. Una tablita para ustedes para que puedan un poco colapsar ideas en su mente que les, a modo de resumen, ¿ya? Y cuándo usar cada modelo y cuándo no, ¿ok? Conjunto a sus riesgos asociados. Otra tabla de resumen para ustedes para saber cuándo usar qué métrica y qué significan, ¿vale? A modo de estudio. Y ciertamente empiecen a pensar ya en aplicaciones. Fraude, fallas de máquinas, reclamos críticos, por ejemplo. En realidad, como discutíamos siempre, la accuracy no lo es todo. Dependía de muchos factores. ¿Sí? Una tabla similar está en el apunte que le enviamos y que está en los anexos, ¿cierto? Como abajo, cuándo usar cada métrica, creo que se llama. Un pequeño código de Random Forest que ya lo deben tener. ¿Sí? Y un ejercicio interpretativo de nuevo para ustedes para que lo empiecen a calentar motores. Ciertamente tienen las soluciones en los PDFs que les enviamos. Nuevamente, guía de estudio para ustedes. ¿Qué clasificador utilizar? Dependiendo de las distintas dimensiones. Fortaleza, etc. Esto está en el PPT. Imprímanlo así en el techo toda la noche. ¿Ok? La idea central que nos quiere intentar transmitir: a mayor flexibilidad del modelo, normalmente mejora el desempeño predictivo, pero disminuye la interpretabilidad. Usábamos un kernel en el árbol, ¿cierto? Pero perdíamos toda la interpretabilidad que le podíamos dar. No tiene mucho sentido. A veces no necesariamente necesito la precisión o la exactitud. Necesito comunicar algo. Ok. Y las extensiones más de 2 clases ciertamente son equivalentes, solamente que ahora tengo más de 2 clases en KNN, ¿cierto? La lógica es la misma. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos? ¿Qué clase es la entre todos ellos? Y les digo, ¿sabes qué? Esta es. ¿Listo? Sí, una igualdad. Nada más. En árbol de decisión, ahora tengo probabilidades de ser clase A. Como aquí va a predecir clase A porque tengo 0.8, 0.15, 0.5. B porque tengo 0.25, 0.55, 0.2. C porque tengo 0.10, 0.25, 0.65. Tengo probabilidad para las 3 clases. ¿Cierto? Nuevamente, para cerrar la clase, ya nos pasamos un minutito. KNN depende de la distancia y del escalamiento de las variables, es algo muy importante. Árboles pueden predecir reglas, pero son inestables porque tenemos muchos cortes, ¿cierto? Random Forest va a reducir la varianza dado que va a aumentar el tamaño de la muestra. Boosting puede mejorar precisión con el tuning cuidadoso, ¿cierto? ¿Por qué? Voy a empezar a memorizar, voy a repetir tanto el procedimiento que memorizo. En desbalance, cuando tengo clases desbalanceadas, no me importa solamente la accuracy, tengo que recurrir necesariamente al F1. ¿Verdad? Ahora. Bueno, esto para nosotros, para ustedes preparar la clase, después para estudiar. Y actividad para ustedes para que reflexionen. Comparar logística con una revisión logística de un Random Forest en un dataset binario. Que son los que tengo. Que podrían desde ya empezar a buscar una set de datos que les permita hacer el proyecto y comparar. ¿Ok? Ciertamente reportar su materia de conclusión que ya le bajo los datos.